Una figura adulta arrastra el cadáver de una joven por el bosque. La ha matado golpeándola en la cabeza con una piedra. Tras dejar el cuerpo junto a unas rocas cerca de un río, comienza a cavar un hoyo para enterrarla, dejando a su lado la figura de un San Pancracio, en un pequeño municipio del norte de España. En diciembre de 2001, la Nochebuena trae consigo la desaparición de Nerea, una joven de 16 años. Su madre, Marisa, se despierta en la mañana de Navidad y descubre que su hija no ha regresado a casa después de asistir a una fiesta en el pueblo. La preocupación inicial de Marisa se convierte en angustia a medida que pasan las horas. Llama a Luisa, la madre de Beatriz, la amiga de Nerea, quien le confirma que su hija sí está en casa y que Nerea se quedó en la fiesta con su exnovio, Rubén. Marisa, cada vez más desesperada, llama a la madre de Rubén, Casilda, pero el chico niega saber nada, afirmando que cuando él se fue, Nerea seguía allí. La zozobra de Marisa aumenta cuando dos agentes de la Guardia Civil local, la cabo Guzmán y el sargento Petanca, se presentan en su puerta. Han encontrado el bolso de Nerea en el monte. Más tarde, ese mismo día, la noticia de un hallazgo macabro sacude al pueblo. El cuerpo de una chica en avanzado estado de putrefacción ha sido encontrado en el monte, pero no es Nerea. Debido a la complejidad del caso, dos de los mejores agentes de la Unidad Central Operativa GUCO de la Guardia Civil son enviados desde Madrid la sargento Gloria Torres y el capitán Juan Vázquez. A su llegada, se dirigen a la morgue para examinar el cadáver. El forense Roberto Madeira les informa de los escabrosos detalles a la víctima, una joven de unos 22 años aún sin identificar. Fue estrangulada con una cuerda, violada y le introdujeron un objeto cilíndrico por la vagina. Pero el detalle más grotesco es que el asesino le untó heces humanas en las encías. La investigación se divide en dos frentes a la desaparición de Nerea y el asesinato de la chica desconocida. Durante su primera noche en el pueblo, un anciano llamado Eladio les advierte crípticamente que todos los cuerpos aparecen en el monte, haciendo referencia a otra joven asesinada 20 años atrás, en 1981, el año de la riada. Los agentes interrogan a Marisa, la madre de Nerea, quien reitera los eventos de Nochebuena. Gloria nota una extraña mancha de sangre seca en un candelabro de la casa. Posteriormente, se dirigen a la Plaza Mayor, al bar de Joaquín, el epicentro social del pueblo. Allí, mientras cenan la famosa tortilla de patatas, observan la vida cotidiana de los vecinos, conscientes de que el asesino podría estar entre ellos. A la mañana siguiente, el forense les proporciona nuevos datos. La víctima del monte ha sido identificada como Rocío Cuenca, una estudiante de medicina de Logroño de 22 años, cuya desaparición había sido denunciada 2 semanas antes. El sargento Petanca, por su parte, les proporciona el expediente del caso de 1981. La víctima fue Manuela Godoy, una joven de 19 años asesinada de un golpe en la cabeza y enterrada junto a un San Pancracio. El culpable, un hombre llamado Bartolomé Cuadras, fue abatido por la Guardia Civil al intentar escapar. La investigación sobre la desaparición de Nerea los lleva a la casa de su amiga Beatriz. La joven les cuenta que se fue pronto de la fiesta porque le bajó la regla, dejando a Nerea allí. Mientras están hablando con ella, se oye un disparo en la Plaza Mayor. Al salir, descubren con horror que Bernardo, el padre de Beatriz, se ha suicidado de un tiro de escopeta en la cabeza. El caso se complica. Los agentes interrogan a Rubén, el exnovio de Nerea, quien admite haber hablado con ella en la fiesta, pero niega saber nada más. Su actitud es fría y distante. Justo después, Joaquín, el dueño del bar, se acerca a ellos y les confiesa algo que había ocultado por miedo. La mañana de Navidad, muy temprano, vio a Nerea. La chica le pidió una magdalena y se dirigió calle abajo, en dirección a su casa. Este testimonio es crucial, ya que sitúa a Nerea a solo 200 metros de su hogar antes de desaparecer. Convencidos de que el secuestrador debe vivir en una de las 11 casas de ese tramo, el capitán Vázquez ordena un registro masivo de todas ellas, pero la operación no arroja ningún resultado. Una vecina llamada Sonsoles, conocida como la viuda rebelde, aborda a los agentes y les dice que Nerea no era una santa y que la veía entrar a menudo en casa de Mariano Gil, un hombre del pueblo con un ligero retraso mental al que considera un degenerado. Los agentes interrogan a Mariano, quien, con timidez y dificultad en el habla, explica que Nerea y otras chicas, incluida Beatriz, iban a su casa para enseñarle a leer y a escribir, facultades que perdió tras un accidente laboral. Niega haberles hecho daño. La investigación sobre el caso de Manuela Godoy se reabre. Fernando Goitia, un guardia civil retirado que participó en la investigación original, llega al pueblo para ayudar. Goitia les revela una impactante verdad. Siempre creyó que Bartolomé Cuadras era inocente. Según él, el sargento al mando Santiago Pérez amañó las pruebas. Goitia les cuenta que Cuadras y otro hombre, Damián el padre de Conchi, la mujer del hostelero Joaquín,
descubrieron una red de venta de niños huérfanos a familias ricas que operaba desde el orfanato local con la complicidad de altos cargos. Cuadras fue asesinado y culpado de la muerte de Manuela para silenciarlo, y Damián recibió una paliza brutal como advertencia. Los agentes de la UCIO hablan con Conchi, quien confirma la historia y les revela que su padre, Damián, no está muerto, sino en una residencia cercana. Visitan a Damián, un anciano frágil pero lúcido, quien corrobora toda la trama. Les cuenta que Manuela Odo investigaba un crimen ocurrido en 1961, el asesinato de un matrimonio a manos de sus propios hijos, dos hermanos huérfanos llamados Lola y Mateo, cuya adopción fue gestionada por la red corrupta del orfanato. Mientras tanto, en el pueblo, los acontecimientos se precipitan. Tras el funeral de Beatriz, Sonsoles, convencida de que Mariano Gil es el secuestrador de Nerea, entra en su casa, lo ata a una silla y lo tortura para que confiese. En un arrebato de ira, lo asfixia con un cojín. Poco después, se presenta en el cuartel, confiesa el crimen y se suicida cortándose el cuello delante de todos. Durante el registro de la casa de Mariano, los agentes encuentran fotografías explícitas de él desnudo y erecto, y en el reflejo de un espejo descubren con asombro que la fotógrafa es Nerea. El caso da un vuelco cuando Roberto, el forense, confirma que el ADN del semen y las heces encontradas en el cuerpo de Rocío Cuenca pertenecen a Mariano Gil. Sin embargo, también determina que Mariano murió antes que Beatriz, lo que significa que no pudo ser el asesino de la segunda niña. La investigación sobre Rocío Cuenca los lleva al burdel La Flaca Fresca. Aunque la madame niega conocerla, una de las prostitutas, Nieves, les cuenta que se encontró con Rocío en un motel de carretera cercano. Rocío le dijo que iba al pueblo por amor. En el motel confirman su estancia, pero no hay cámaras de seguridad. El caso parece estancado hasta que en Nochevieja, mientras la gente celebra, se encuentra el cuerpo de Beatriz junto a la iglesia, muerta por un golpe en la cabeza con un ladrillo. El día de Reyes, un cazador encuentra a Nerea viva, atada en una caseta abandonada en el monte. En la caseta encuentran una pulsera esclava con el nombre Rubén grabado. Rubén es detenido, pero se derrumba y confiesa que la pulsera se la había regalado a Beatriz, con quien mantenía una relación secreta. Unas fotos de la fiesta confirman que Beatriz la llevaba puesta, por lo que Rubén es liberado. Esto implica que el asesino de Beatriz es el mismo que secuestró a Nerea. El clímax de la investigación llega cuando los agentes confrontan a Nerea con las cartas de amor encontradas en la habitación de Rocío Cuenca, firmadas por Sergio. Un grafólogo, el señor Méndez, confirma que la letra es de Nerea. Acorralada, la niña se derrumba y lo confiesa todo. Se hizo pasar por Sergio para enamorar a Rocío por internet. Cuando Rocío llegó al pueblo, Nerea, aterrorizada, la llevó a casa de Mariano Gil. Ante la furia de Rocío al descubrir el engaño, Nerea la golpeó y con la ayuda de Mariano la violaron, la estrangularon y le untaron las heces, todo ideado por Nerea para desviar la atención. Luego fingió su propio secuestro para que la culparan a él. Mató a su amiga Beatriz porque ésta descubrió su plan y amenazó con delatarla. Mientras confiesa, su madre Marisa sufre una convulsión en casa. Nerea había intentado envenenarla con matarratas en la sopa. Finalmente, el último secreto es revelado. En el registro de la casa de Marisa encuentran una carta y una foto que confirman que ella es Lola, la hermana huérfana, y que el suicida Bernardo era su hermano Mateo. Ambos mataron a Manuela Godoy 20 años atrás para que no revelara su pasado. El suicidio de Bernardo fue provocado por el resurgir de los fantasmas del pasado con la nueva investigación. El caso se cierra. Nerea es internada en un centro de menores y su madre, Marisa, es detenida. La investigación sobre la red de adopciones ilegales es cerrada por orden de altas esferas del gobierno para frustración de los agentes. El capitán Vázquez y la sargento Torres abandonan el pueblo, dejando atrás una comunidad marcada por la tragedia, pero con la satisfacción de haber, al menos, limpiado del nombre del inocente Bartolomé Cuadras.